Buenas tardes, sean bienvenidos una tarde más a nuestro programa de Participación Ciudadana, programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Dirección Insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, dentro de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y fortalecimiento asociativo destinado a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro del Cabildo de Gran Canaria para el año 2025. La participación ciudadana no cabe duda que es el motor que impulsa una democracia activa y comprometida. Este espacio nace precisamente con la vocación de fomentar el diálogo, reconocer la labor del tejido social de Gran Canaria y ofrecer a la ciudadanía un altavoz en los asuntos que nos conciernen. Un punto de encuentro para intercambiar ideas, plantear propuestas y avanzar hacia una sociedad más equitativa, inclusiva y participativa. Para la tarde de hoy tenemos un tema nuevo a tratar. Sería la intervención comunitaria localizada y procesos participativos desde los barrios. Y para ello damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Manuel Rodríguez Hernández, más conocido como Lolo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Lolo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y espero que sirva de algo la participación. Por supuesto, eres coordinador de la Red de Solidaridad Popular de Ginamar. Coméntanos un poco, entremos en materia de qué es esta Red de Solidaridad Popular de Ginamar, hace cuánto están, cuáles son los objetivos, funciones que realizan allí. Bueno, la Red de Solidaridad Popular de Ginamar nace en diciembre de 2013, o sea, llevamos ya más de 12 años trabajando, y nace dentro de la Asociación de Vecinos La Concepción, fruto de que muchos vecinos llegaban pidiendo ayudas para derechos fundamentales y vitales, como es la alimentación o ayudas para pagar el alquiler de alguna vivienda. Entonces, como la Asociación de Vecinos no tenía recursos, lo que plantea es que se organicen para defender sus derechos, el derecho a la alimentación, a techo, a los derechos fundamentales y exigir a las instituciones que cumplimenten con ayuda a solucionar estos problemas. Se creó la asociación Red de Solidaridad Popular de Ginamar, es una asociación, no es una ONG, y se basa fundamentalmente en la participación directa de los afectados. La gente empobrecida le lanzamos el mensaje de que no son inútiles, de que tienen experiencia y tienen fuerza en sus manos. Entonces empezamos a hacer una campaña en locales comerciales de los que se recibían poco, pero luego decidimos pedir a la gerencia de Merca Las Palmas que nos permitiera entrar a pedir donaciones a las empresas que tenían excedentes o que iban a desechar frutas, verduras, hortalizas. Y desde entonces venimos funcionando y en estos 12 años hemos atendido a más de 2.800 familias. Y en estos momentos asistimos a una media de 96 familias semanales. La Red de Solidaridad también tiene otros servicios, que es un ropero solidario donde la ropa y el calzado es gratuito. Tenemos un punto de información y reclamación de derechos sociales todos los lunes de 9 a 1, en el que atendemos a las personas organizadas en la red para ayudarlas a gestionar algunas ayudas sociales, reivindicar derechos, hacer reclamaciones, etc. Y también solemos financiarnos exclusivamente con recursos propios, a través de un rastrillo popular que solemos hacer y de recursos que dan los que tienen algún ingreso. Hasta ahora eran 3 euros mensuales. El año pasado distribuimos en torno a 670 toneladas de alimento a lo largo de 49 repartos que se hicieron anuales. Y la gente participa en asambleas. Las decisiones se toman en asamblea para poder implicar a la gente y lo que se decida, la gente se compromete a llevarlo a cabo. Así funcionamos. Maravilloso. Manuel, ¿cuál ha sido, por ejemplo, el mayor desafío que han enfrentado al trabajar directamente en la comunidad, con la comunidad en los barrios?
El mayor desafío es garantizar el tiempo suficiente y la dedicación para dar continuidad a la labor y a los compromisos que salen de las asambleas. Eso supone, o ha supuesto esa continuidad, ganarse la confianza, ¿no? Y ganar credibilidad entre el colectivo. Esto ha servido a la vez para que el mismo colectivo, las mismas personas afectadas que están organizadas y que funcionamos con el trabajo de los implicados o afectados, suponga una llamada de atención. El boca a veces funciona y así van entrando personas nuevas o saliendo también. ¿Podrías, por ejemplo, compartir alguna experiencia donde la participación ciudadana realmente transformó un proyecto en el barrio? Bueno, como también trabajo en la Asociación de Vecinos de la Concepción, de la que fui fundador, un ejemplo fue que gracias a la participación ciudadana en el pueblo originario de Ginamar, en el casco antiguo, hoy existen servicios básicos, porque a finales de los años 70 no existía ni abastecimiento de agua en las casas, ni electricidad, ni saneamiento, ni carretera, salvo la carretera general. Y fue la participación vecinal la que cambió una asociación de cabezas de vecinos por una asociación de vecinos para permitir la participación de las mujeres y de los jóvenes. Fue la que abrió, los propios vecinos abrieron las calles que hay en las laderas, calle Granada, calle Bilbao, calle García de la Huerta, calle Barcelona, con trabajo comunitario. La electricidad llegó, evidentemente, pagando lo que había que pagar, y el agua también se consiguió, sobre todo cuando llegó la población nueva de Ginamar. La demanda de agua se sobredimensionó en relación con lo que había, y entonces los cortes de agua en Ginamar, en el pueblo anterior, eran frecuentes. Gracias a la manifestación y a la gestión de los propios vecinos, se consiguió una red nueva, depósitos nuevos y suficientes para garantizar el abastecimiento. Otro de los proyectos es la creación de la propia red. Hoy está dando respuesta a 96 familias diarias y durante estos 12 años ha ayudado a paliar sobre todo las necesidades de alimentos, algunas ayudas sociales que los servicios sociales no podían gestionar por un déficit de trabajadores. Por ejemplo, nosotros ayudamos a gestionar el ingreso mínimo vital o la renta ciudadana o otro tipo de ayudas que contemplan las ordenanzas municipales para servicios sociales. Eso se hace desde ahí. Y eso se hace con y exclusivamente la participación de las personas empobrecidas. Es un ejemplo de cómo organizar a la gente en base a sus problemas. Perfecto, o sea, ahí ayudan también a gestionar ese tipo de... Sí, para eso están todos los lunes de 9 a 1 el punto de información y de reclamación de derechos sociales, donde no solamente informamos, sino que ayudamos a gestionar, e incluso hemos planteado contenciosos administrativos contra el Estado que se han ganado con el ingreso mínimo vital, porque tenemos 2 abogados que nos asesoran de manera gratuita. Perfecto. ¿Cómo logran motivar, por ejemplo, a los vecinos que inicialmente pueden estar un poco desinteresados o escépticos sobre todos estos procesos participativos que estás mencionando que han sido un éxito gracias a esa participación ciudadana? Bueno, lo primero, yo plantearía que antes del cómo es por qué y para qué y para quién. Porque no se puede iniciar procesos de participación ciudadana si no hay una demanda o hay un análisis de los problemas reales y se logra implicar a aquellos que tengan problemas o tengan inquietudes en dichos proyectos. Entonces, lo primero, insisto, es para qué la participación ciudadana y por qué. Entonces ya después vemos el cómo, y el cómo se ve con la gente. Yo creo que es un error empezar a plantear cómo vamos a hacer participar a la gente. No, tienes que detectar cuáles son los problemas o las inquietudes o las aspiraciones de la gente, hablar con ellos, implicarles y luego buscar la forma de que participen en sus aspiraciones o en la solución de sus problemas. Cualquier otra alternativa, yo personalmente y en la red consideramos que es paternalista y lo que hace es ahuyentar la participación. Bueno, claro, habla también desde su experiencia de muchos años. Hablo de la experiencia, evidentemente. Por supuesto. ¿Qué estrategias han funcionado, por ejemplo, mejor para incluir a grupos que suelen estar marginados o invisibilizados en decisiones comunitarias?
no es fácil poner límites a esto, ¿no? Lo primero es no excluir a nadie. Sí. Nosotros no preguntamos cuando llega a la red a nadie ni de dónde vienes, ni qué piensas, ni a quién votaste. La primera pregunta, ¿tienes necesidad? Entonces cabe. Y ya luego hay unas normas que han aprobado las asambleas y hay unos estatutos que hay que respetar. Y las normas se sintetizan en dos principios. Uno es, si tú recibes, tú das. Eso quiere decir que, por ejemplo, con el tema de los alimentos, nosotros organizamos, no al 100%, porque hay personas enfermas que no pueden, pero a más del 80% de los miembros de la red trabajan, tienen una función que desarrollar. Los organizamos en brigadas. Una brigada que suba merca a Las Palmas, que esa es limitada, porque tienen que estar identificadas. O una brigada que recepciona los alimentos, descarga el furgón y clasifica, porque a veces... También. Correcto. Y otra del reparto y recoger, porque el reparto lo hacemos en los locales de la Asociación de Vecinos y tienen que quedar perfectamente recogidos todos los viernes porque hay otras actividades. Luego tenemos una brigada del ropero solidario y se hacen brigadas para tareas concretas o actividades concretas. Así cada uno se siente útil, se valora el trabajo. Es imposible manejar las 700 y pico toneladas que hemos manejado de alimentos el año pasado sin la implicación de mucha más gente. Y no solamente eso, el ropero requiere un tratamiento de la ropa, a veces limpieza, estar abierto, etcétera, ¿no? Es imprescindible, insisto, contar con la aprobación y la implicación de los afectados. Y el otro principio es, hoy por ti, mañana por mí. Si decidimos en una asamblea, las decisiones, repito, se toman no en el equipo coordinador, sino en las asambleas. El equipo coordinador propone. Si se decide en una asamblea apoyar una iniciativa, todos tienen que estar apoyándola. Hombre, quien no pueda, hay motivos justificados, hay compañeras, y digo compañeras porque la mayoría son mujeres, que trabajan a media jornada o que tienen responsabilidades o son cuidadoras de enfermos, dependientes, etcétera. Las podemos dejar exentas, aunque siempre damos la posibilidad de que un miembro de la familia también pueda ayudar. Pero los dos principios en los que nos basamos es, si tú recibes, tú das. No somos partidarios de la caridad, sino de la solidaridad, el apoyo mutuo. Correcto. Y el otro es, hoy por ti, mañana por mí. Si decidimos apoyar una causa, la red en general tiene que apoyarla. Volviendo pues a toda esta experiencia que tienes en este aspecto, ¿qué rol juega la confianza entre los miembros de la comunidad y la asociación para el éxito de la intervención? Hombre, el rol de la confianza es fundamental, es vital. Lo que pasa es que no se puede hablar de confianza de manera genérica porque la confianza hay que ganarla y hay que ganarla con coherencia, con dedicación, con transparencia, que la gente sepa lo que se ha hecho, respetando las decisiones de la asamblea, aunque tengas una opinión contraria. Si ha decidido la asamblea trabajar por una causa, hay que trabajar, seas directivo, en este miembro del equipo coordinador. Entonces la confianza es algo que hay que ganar y se gana con credibilidad, o sea, cumpliendo con el trabajo, con dedicación, informando claramente, implicando a los afectados, incluso hasta en procesos de negociación con las instituciones. Nos vamos 2 o 3. Normalmente en la red suelen ir al menos 8 personas cada vez que hay que ir a una institución a negociar algo. O en un conflicto nunca va solo directivo. Somos miembros del equipo coordinador. Implicamos a personas que no pertenecen a la dirección para que también vean el proceso y sobre todo a los afectados, porque ellos tienen que ver directamente incluso los procesos de negociación y que las instituciones no son personas, los representantes de instituciones no son personas lejanas o no deben al menos ser lejanas a los problemas que planteamos. Hablando de conflictos que me estabas comentando antes, ¿puedes contar, por ejemplo, un momento en que un conflicto dentro del barrio se haya resuelto gracias a la intervención comunitaria y la participación ciudadana? Bueno, puedo contar, pero mucho. Ya, la semana pasada mismo, la Asociación de Vecinos creó un conflicto al ayuntamiento con una manifestación delante de ellos, porque después de 2 meses y medio el ayuntamiento no resolvió la obstrucción
de una acometida general de alcantarillado que permitía el reflujo de las aguas fecales a los domicilios de los afectados. Pues al día siguiente de la manifestación, el alcalde, el gerente de aguas, los técnicos municipales y 2 concejales junto con los vecinos recorrieron, y hay un compromiso para esta misma semana ofrecer 2 proyectos para solucionar el tema, y los presentarán por escrito. Pero hay experiencias colectivas de participación que son loables. Entre ellos, la consecución del bono transporte gratuito, que lo conseguimos en 2017. Nosotros estuvimos entregando, 2016, perdón, estuvimos entregando el bono transporte gratuito durante 5 años, antes de que existiera el bono residente, el bono para residentes para el transporte. Y nos costó 6 manifestaciones y plantarnos delante de la iglesia cuando el presidente del Cabildo fue a hacer el pregón a Ginamar. Pero hubo un compromiso y de forma responsable aquellas personas, hijos incluso que estudiaban, que algunos perdieron la matrícula en Las Palmas en centros de formación profesional, o no podían hacer rehabilitación, o no podían ir a la Cruz Roja a recibir el lote de productos sanitarios de higiene que le daban, o sea, por no tener para moverse. Eso fue una consecución extraordinaria. Y otra también muy importante, realmente fueron 2 movilizaciones importantes, fue aquellas en las que se consiguió acabar con los desahucios judiciales de 46 familias. Y eso fue gracias a la participación. La gente decidió dirigirse a la Dirección General de la Vivienda en una primera ocasión por 12 viviendas y en una segunda ocasión por 34 viviendas, y se logró paralizar y adquirir compromisos con la Dirección General de la Vivienda para no elevar a los juzgados ningún requerimiento para desahucio sin el informe de los servicios sociales, porque por causa económica no se puede desahuciar a gente. Entonces, si estaba motivado, si no era por causa económica, nosotros no interveníamos, pero si era por pobreza, porque no podían hacer frente, y eso se ha cumplido hasta hoy, ese compromiso. Creo que son logros muy importantes de la intervención social directa con problemas concretos. Efectivamente. ¿Cómo adaptan las acciones o proyectos para responder a las necesidades específicas bueno, en este caso del barrio de Ginamar? Yo creo que adaptar los proyectos a las necesidades de la gente es un error. Los proyectos tienen que responder a los problemas y a las aspiraciones de la gente. No se puede elaborar proyectos ni por trabajadores sociales, si no responde a la necesidad de la gente. Por eso decía, es importante para tener credibilidad hacer un buen diagnóstico con los afectados, permitir la participación, una escucha activa y empática, que realmente detecten los problemas y el sufrimiento de la gente. Entonces, con la participación de la gente se le pide, bueno, ¿y qué podemos hacer para eso? En unas ocasiones dirigirse a los ayuntamientos, en otras sencillamente, como la red, vamos a ponernos en marcha, que no somos inútiles y sabemos dónde hay sobra de recursos que nos pueden ayudar. Entonces yo creo que los proyectos no tienen que adaptarse a la participación de la gente, sino la gente tiene que elaborar proyectos que fomenten la participación, y las instituciones tienen que perder el miedo incluso a la movilización social, porque si la movilización social responde a problemas reales, va a fomentar la participación democrática y va a fomentar la democracia en sí, y va a fortalecer a las instituciones. Las instituciones a veces demonizan a aquellas organizaciones que organizan los procesos de participación directa, cuando realmente lo que están pidiendo es que las instituciones respondan realmente a la función que tienen, y es a satisfacer las necesidades o los derechos de la gente. Por ejemplo, hablando de los jóvenes, ¿cómo integran a los jóvenes en los procesos participativos y qué impacto has visto en su involucramiento? Bueno, por desgracia, es una carencia de todas las organizaciones. En nuestro caso tenemos muy pocos jóvenes dentro de la red de solidaridad. Parece ser que el problema de la pobreza afecta fundamentalmente a las mujeres,
Así lo digo porque la inmensa mayoría de las personas que hay en la red son mujeres y también, por desgracia, la mayor parte de ellas ya son añosas, entradas en años, ¿no? Tenemos un grupo pequeño de gente joven e intentamos que tengan protagonismo. De hecho, hay algunos que se han ofrecido y les vamos a hacer cargo de llevar las redes, de crear algunas redes sociales, pero ellos participan de todo este proceso en brigadas y le vamos a dar más participación. Lo hemos replanteado en la asamblea del mes de enero para dar más participación a los pocos jóvenes que hay. Es verdad que es una carencia, pero en la línea que llevamos es imprescindible que la gente joven tenga un papel protagonista y, si puede ser, incluso de dirección, porque si queremos darle continuidad a los proyectos, en este caso la pobreza no se va a acabar, aunque puedan aparecer mejores datos o mejores cifras macroeconómicas, no se va a acabar con ella. Por lo tanto, hay mucha gente joven empobrecida. Ya sabemos las dificultades que hay para el acceso a la vivienda y a otros, incluso para el estudio con la gente joven. Nosotros estamos trabajando sobre eso, nos preocupa, pero tenemos muy pocos jóvenes, no llega a una decena de jóvenes organizados en la red. Del centenar casi de familias que tenemos organizados, apenas llegan a una decena. Pero sí hay iniciativas y se atienden, se ha hecho una labor de escucha con ellos. Hablando precisamente de esa sostenibilidad, que efectivamente la pobreza no se acaba y desean ustedes, la asociación, que siga manteniendo viva. ¿De qué manera la asociación promueve la sostenibilidad de los proyectos una vez que finaliza lo que es la intervención directa? Para la red, sin intervención directa no tiene sentido la existencia de la red. O sea, si queremos participación ciudadana, es imprescindible fomentar la participación directa, desde el colectivo y desde las propias instituciones. Insisto que se debe perder el miedo de los políticos con cargos públicos a la participación directa, incluso a la protesta y a la reclamación pública o a la denuncia institucional cuando no se atienden las demandas. Y las instituciones responderán o argumentarán los motivos, o yo recomiendo mejor que busquen causas para afrontar los problemas o solucionarlos, pero nada de tener miedo. Yo creo que un colectivo deja de tener sentido cuando no hay participación directa. Por lo tanto, los proyectos tienen que responder a la participación directa de los vecinos. Y lo que sí se puede hacer o intentar apoyar esa participación directa o los proyectos que demanden los colectivos para la gestión de sus asuntos, ¿no? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, las tradiciones y cultura local en la planificación y ejecución de las intervenciones comunitarias? Bueno, yo lo primero que plantearía aquí es cuáles son a qué tradiciones nos referimos y cuál es la cultura comunitaria, ¿no? Porque la cultura cada vez se entremezcla más con una cultura universal, a veces con una subcultura, y en el caso de Ginamar voy a poner algunos ejemplos. Ginamar, la inmensa mayoría de la población es una población que originariamente proceden de otros lugares de la isla. Los ginameros originarios hoy son una minoría, apenas llega a un 15% de la población. Entonces, la gente en Ginamar sigue teniendo un desarraigo importante. La gente de Ginamar no conoce los elementos identitarios de Ginamar. Me refiero a aquellos elementos que constituyen el patrimonio cultural de Ginamar, los que nos han legado nuestros antecesores. E incluso no conocen gran parte de la geología de Ginamar, de los volcanes, de la cima, de los lugares que nos identifican. Entonces, ante eso que hacen las instituciones y los centros escolares, puedo decir que la Red de Solidaridad Popular, en el último trimestre del pasado año de 2025, organizó junto con la Asociación de Vecinos La Concepción las primeras jornadas de patrimonio cultural. Apenas aparecieron docentes, las instituciones no aparecieron y fue masiva. El problema es que la ley de patrimonio cultural no se cumple. Los ayuntamientos no elaboran los catálogos, se están perdiendo los elementos identitarios. El Cabildo no tiene el catálogo insular de bienes culturales
y ante la demanda se resguardan y nos engañan. Y lo que estamos pidiendo es, vamos a darle elementos de identidad a la gente, vamos a darle a difundir el patrimonio cultural de Ginamar para que ellos se arraiguen a esa zona. Entonces, yo entiendo que hay que hacer una labor muy grande precisamente para integrar o para rescatar la cultura originaria, los elementos identitarios y el patrimonio de Ginamar. Está disperso. Manuel, pues ya para finalizar, porque se nos acaba un poquito el tiempo, me gustaría así muy breve, conclusiones y mejorías que nos puedas aquí aportar. Bueno, es imprescindible, el movimiento social está muy debilitado, fundamentalmente en Canarias, creo que prácticamente en todo el Estado. Es fundamental que desde la intervención social, sea profesional, sea institucional, o sea de las propias organizaciones, se haga un diagnóstico objetivo que responda realmente a las necesidades de la gente, que se fomente la participación directa, que se le pierda el miedo a la participación directa, aunque pueda parecer hostil, se le puede dar la vuelta, es necesario, y apoyar con los recursos necesarios fundamentalmente el estímulo a la participación. La Red de Solidaridad desarrolla su labor en estos 12 años sin un céntimo de financiación pública, sin un céntimo. Y es loable la participación, hay que mirarlo, yo he pasado unos pocos vídeos, son públicos, los pueden compartir si quieren. Pero yo creo que es digna la labor que hacen y gracias sobre todo a todas las mujeres, especialmente a las mujeres y los pocos hombres que hay en la red, porque la pobreza es verdad que sigue teniendo cara de mujer y la que más sufre la pobreza y más se hace cargo de buscarle salidas a la pobreza familiar son las mujeres. Esa es la experiencia de la Red de Solidaridad Popular. Vale, muchísimas gracias, don Manuel, por su participación aquí con nosotros, por haber venido y por habernos mostrado toda esta visibilidad de la red en el programa. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Nosotros volvemos en nada con nuestro segundo invitado para esta tarde de hoy. El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS, alineado con la Ecoisla, Agenda Gran Canaria 2030. Nuestro objetivo, reducir la dependencia del vehículo privado, bajar las emisiones y ampliar las conexiones en todos los municipios de la isla. Queremos escuchar tus ideas para mejorar recorridos e infraestructuras y promover las energías limpias. Si eres administración, colectivo, experto o ciudadano, contribuye con tus ideas al plan de movilidad. Envía tus propuestas a través de la web participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Gran Canaria se prepara para recibir al mundo y afrontar un reto histórico, el Mundial de Fútbol 2030. Una oportunidad para impulsar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la isla, aprendiendo del deporte a trabajar en equipo, a respetar y a incluir. La campaña Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030 llevará a cabo acciones como las Fan Zones, que educarán en valores y derechos humanos, celebrando la igualdad, la diversidad y la solidaridad. Acciones que impulsen una sede mundialista que cuida su territorio, protege su biodiversidad y apuesta por un futuro más justo y sostenible. Con ayuda de alianzas y de la ciudadanía, marcaremos un gran gol por Gran Canaria, porque el legado del Mundial irá más allá del estadio. Una Gran Canaria mejor para su gente y su territorio, y un referente internacional para grandes eventos. Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030. Cabildo de Gran Canaria. Y continuamos con nuestra segunda parte del programa de hoy. Recordamos el tema que estamos desarrollando, la intervención comunitaria localizada y procesos participativos desde los barrios. Para ello damos bienvenida a nuestro segundo invitado, Octavio Cardoso Sánchez Tembleque. Efectivamente. Muchas gracias por estar aquí con Muchas nosotros. Gracias a ustedes por recordarse de nosotros. Por supuesto. Él es presidente de la Asociación Sociocultural Fuera de la Portada. Ok. Cuéntanos un poquito para mí, para todos los que nos están viendo, cómo nació Fuera de la Portada y qué motivación inicial lo llevó a enfocarse en la intervención comunitaria en barrios de Las Palmas. Básicamente trabajamos en un barrio, el barrio de Arenales.
que es Arenales. donde inicialmente nos pusimos en marcha. Por allá por el 2011, y ahora hace 15 años, el barrio no había gran diferencia con lo que hay ahora, es un barrio bastante degradado y no había ningún espacio donde los vecinos pudieran ir, no había ningún sitio donde pudieran encontrarse, etcétera, etcétera. Y había un edificio recién construido de las famosas subvenciones Zapatero, que estaba allí, en la calle Pamón Chamoso, esquina con Suárez Naranjo, y que prácticamente, bueno, no se usaba, estaba cerrado, estaba terminado, faltaban solo unas pinceladas, pero no se podía hablar. Coincidían en aquella época también que estaba Las Palmas presentándose para la Capitalidad Europea de 2016. Entonces, un grupo de asociaciones, concretamente 3, Canarias Arte, la Asociación Irónica y Espacio Guía, presentamos un proyecto para la capitalidad que consistía en realizar una serie de jornadas donde se hablara del uso de los espacios públicos por la sociedad civil y la única condición que pusimos es que se pudiera impartir dentro del centro cívico porque pensamos, está en el barrio, está bien situado, es un sitio estratégico, hay sitio y no se está usando. Entonces, a partir de ahí, después de un pequeño ajuste, Sí. pues pudimos realizar las jornadas el día 16, 17 y 18 de marzo, que con un poco de suerte celebraremos pues, los 15 años de esa idea. Y después de eso tuvimos una asamblea con todos los vecinos y fue la primera vez que allí en el barrio se decidió pues, que habría posibilidades de usar ese espacio y básicamente para qué lo querían. Preguntar a los vecinos y básicamente lo que querían era para hacer talleres, para lugar de encuentro, etcétera, etcétera. Y empezamos a trabajar en esa línea. Nos costó casi un año poder entrar, pero bueno, lo conseguimos y bueno, éramos distintas asociaciones y prácticamente no había nadie más en el edificio. En un edificio de 2 plantas y sótano y empezamos a hacer actividades, prácticamente todas desde un principio, actividades con voluntarios. Y fue creciendo, el boca a boca funcionó y empezamos con 4. En la actualidad tenemos unos 44 talleres semanales, pero bueno, no fue igual al principio. Y de alguna forma pues empezamos a darnos cuenta que para consolidar ese equipo tenía que haber un cuerpo jurídico que los aglutinara, porque claro, cuando venía una subvención o había un convenio, pues o lo hacía una asociación, o lo hacía la asociación de vecinos, o lo hacía otro, pero siempre era una cosa medio rara. Entonces se decidió entre todos crear una asociación en la que estuvieran todos representados, que fuera horizontal y que las decisiones fueran, de alguna manera, las decisiones que se tomaran en la asociación fueran resultado de lo que se decidiera en la comisión gestora que gestionaba el centro cívico. Eso fue en el 2013 y hasta la fecha. Así empezamos y seguimos. Han avanzado muchísimo. Bueno, un poquito. Trabajo de hormiguita siempre tiene sus efectos cuando es constante, regular y hay ilusión por sacarlo para adelante. Por supuesto. Pues en este caso, claro, yo pensé que se realizaban varios barrios, pero bueno, me dices que... Vamos a ver, colaboramos con otros barrios, tenemos relación. Vale. El año pasado intentamos no exportar, sino mostrarle la experiencia de fuera de la portada en otros barrios, pero no termina de cuajar. No vimos algo similar a lo que nosotros hacemos en otros barrios. Habían varias asociaciones, era difícil coordinarlas, no terminaban de usar los espacios municipales como nosotros los usamos, sino que era más bien esporádica o solamente para reunirse. Y al final no cuadró el trabajar con otros barrios. Entonces lo que hacemos es trabajar con asociaciones de otros barrios, pero básicamente, principalmente en el barrio de Arenales. Claro, me parece que mi pregunta era precisamente eso, ¿en qué barrio había sido a lo mejor más complicado generar lo que era participación y por qué, el barrio de Arenales. ¿por qué cree que sucede eso? Vamos a ver, estamos en una sociedad en la que estamos, entonces la gente va con muchas prisas y con muchas tal. Entonces nosotros conseguimos encontrar el elemento que atraía a los vecinos y que hacía que vinieran al centro, que estuvieran allí y demás, pero como todo, venían con orejeras y terminaban el taller y se iban a la calle y demás, y claro, para nosotros no era eso lo que buscamos, no era impartir talleres para que la gente estuviera entretenida, sino intentar poco a poco ir transformando el barrio con el apoyo de la ciudadanía y los intereses de la población que vivía en el barrio.
Y para ello hicimos distintas acciones que lo que procuraban era que las personas que participaban en los distintos talleres pues se juntaran, se mezclaran en alguna actividad, y estuvimos varios años haciendo actividades transversales cada 3 meses. Pues hicimos pues una dedicada a la mujer, a la interculturalidad, a la guerra, a la intergeneración, al propio barrio, etcétera, etcétera. Trabajamos distintos temas. Y lo que hacíamos es que después de un trimestre, exponíamos los trabajos que habían hecho cada uno de los talleres, había actuaciones y demás, y era un momento de encuentro. Eso duró un montón de años hasta que ya cuando las cosas se hacen siempre igual, pues la gente termina cansándose. Y entonces en los últimos años lo que hemos hecho es nos dimos cuenta que llevábamos mucho tiempo trabajando internamente desde el centro cívico y con los vecinos, aunque bueno, nos viene gente de prácticamente toda la isla, no solo vienen a los talleres gente del barrio, vienen de otros pueblos y de otros barrios, etcétera, etcétera. Y entonces lo que decidimos es salir fuera del barrio para que nos conocieran, porque había un pequeño problema con el espacio, que aunque estamos en medio del barrio y todo el mundo más o menos, bueno, pasan más o menos porque hay gente que le tiene miedo todavía a subir por esas calles, pues la gente lo veía y lo veía como un tanatorio, como un centro de salud, como todo menos como un centro cívico. Entonces una de las primeras acciones que hicimos fue intentar buscar un logotipo. Entonces hablamos con las AMPAs y con los directores de los distintos colegios, hicimos un concurso de logotipos entre los alumnos de los colegios y salió el logotipo que actualmente es el logotipo del centro cívico. Entonces, a partir de ahí seguimos trabajando, pero todavía, aunque hubiera un logo en la puerta grande, aunque había carteles y demás, la gente seguía igual. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezar a plantear que si la gente no viene a la montaña tiene que desplazarse la gente. Por supuesto. Y empezamos a hacer lo que se llama la actividad Encuentro en las plazas. Entonces, en las distintas plazas que hay por todo el barrio, lo que hacíamos es sacar los distintos talleres, y ese día había distintas actividades a lo largo de la mañana y de la tarde donde hacían pues una especie de clase abierta en medio de la plaza, y bueno, la gente conocía, podíamos hablar. Y bueno, parece que funcionó, y también sirvió para que la gente se reunieran, se sumaran, se apoyaran unos talleres a otros, etcétera, etcétera. Y se conocieran se mucho más. A conocer. Correcto. ¿Puedes describir una acción o proyecto que haya surgido directamente de una reunión o asamblea vecinal? Sí, yo creo que hay un proyecto que nos marcó mucho. Es decir, nosotros estamos en el barrio que se conoce principalmente porque el barrio de las putas. Así, sí. Está Molino de Viento, está Pamochamoso, ahí está Ángel Guimerá, que hay bastantes prostíbulos por la zona. Y hay algunos colectivos que trabajan también con las mujeres que están en contexto de prostitución. Entonces, a partir de unas asambleas que se hicieron hace ya varias legislaturas, que plantearon hacer una especie de comité de participación o comisión de participación ciudadana del barrio y demás, se plantearon un cuestionario y se plantearon una serie de encuestas diciendo cuáles eran los mayores problemas. Entonces, uno de los problemas que plantearon fue el tema de la prostitución. ¿No? Sale siempre. Sí. Y cuando invitamos a algunas de las asociaciones a hablar con las distintas asociaciones de vecinos que estaban en esa comisión, salieron un poco mal paradas, porque el planteamiento que se tiene es como un poco anticuado, se ve la prostitución como una gran lacra, etcétera, etcétera, y nunca se ve el papel que tiene la mujer que normalmente está oprimida, que está hipercontrolada, que está explotada en muchos casos. Y bueno, y salieron un poco incómodas. Entonces le dimos la vuelta, y de esa reunión, que era trabajar el tema de la prostitución, salió una mesa de trabajo que se llama Convivienda Arenales, que se han hecho muchas cositas. Quizás el arranque y el poner en marcha en los primeros años fue cuando se vieron los logros de verdad. Eran mujeres que tenían miedo, por ejemplo, a hablar con la policía, tenían miedo de ir al centro de salud, y en esas reuniones intentamos hacer distintas actividades que sirvieran para, por ejemplo, con el centro de salud, abrir el centro de salud, y que los médicos, en vez de ir para ellas, esperar recibirlas, se acercaban a los locales esos, hablaban con ellas, luego cuando iban al centro las recibían. Lo mismo con la policía, se creó una unidad incluso especial de la policía del ayuntamiento, la UPAL, y
Y bueno, todos esos logros consiguieron que la relación y el estar las mujeres en el barrio fuera otra cosa distinta. Sigue mucha gente pidiendo que se erradique la prostitución del barrio. Yo no creo que ese sea un problema, la prostitución siempre ha estado ahí. Lo que es un problema es el maltrato a las mujeres que están en contexto de prostitución. Lo que es un problema es que se utilicen muchas veces los prostíbulos para inducir al consumo de productos tóxicos, que sea fuente de intercambio de menudeo de drogas, etcétera, etcétera. Y que se ejerce a veces violencia porque muchas de las personas que van a visitar esos espacios pues lo que tienen es ganas de desfogar y demás y les importa un bledo el descanso de los vecinos del barrio, etcétera, etcétera. Entonces eso sí es un problema, pero no las mujeres en sí. Las mujeres son personas que están tranquilas, mientras no te metas con ellas no se van a meter contigo y no sé. Y bueno, y hay muchas que están en esa situación no porque ellas quieren, sino porque las circunstancias las han obligado a venir. Algunas engañadas desde sus países de origen y vienen para acá, luego tienen niños a los que mandarle dinero, etcétera, etcétera. Entonces se está haciendo un trabajo, nosotros quizás menos, porque solo somos el núcleo que intenta aglutinar. Hay algunas organizaciones más especializadas en trabajar con la mujer, que tienen abogados, psicólogos, etcétera, etcétera, como la gente médicos del mundo, que hace una labor súper interesante allí. El Centro Lugo, que depende de Cáritas, que tiene una serie de servicios y es un espacio seguro para las mujeres donde puedan plantear sus problemas, etcétera, etcétera. Y bueno, con la pequeña intervención que hicimos, que fue poner en marcha esa mesa y empezar a mover cositas, yo creo que se ha conseguido algo que todavía está ahí y no estamos con la misma dinámica que estamos al principio. Se ha parado un poco la mesa de conviviendo, pero bueno, pero sigue ahí y cuando hay cualquier cosa nos ponemos de acuerdo, hablamos. Están representados pues, los servicios sociales del ayuntamiento, el centro de salud, Médicos del Mundo, está C4Chain, que es una asociación que trabaja con personas inmigrantes, está Centro Lugo, está la Asociación de Vecinos, está la Concejalía de Igualdad, es decir, que es una mesa que hay varios técnicos y que se puede sobre todo intercambiar e intentar buscar soluciones, aunque no sea una cosa fácil. Octavio, por ejemplo, ¿cómo suelen trabajar ustedes para que todos estos procesos participativos sean atractivos para personas con agendas que estábamos hablando, todo el mundo vive ocupado, estresado, escaso de tiempo libre? Nosotros procuramos buscar el consenso en las reuniones que tenemos. Nosotros tenemos, normalmente cuando hay alguna actividad así importante, solemos convocar una asamblea o en las propias actividades que hacemos, pues hablamos con todos los vecinos, que se suele llenar el salón de actos, y luego tenemos una comisión gestora que está compuesta por entre 8 o 10 personas, que son un poco los que llevan la voz cantante de todo eso. Hay talleres donde hay bastante contacto con los voluntarios talleristas, que son los que hablan directamente con los participantes de los talleres y siempre procuramos escucharlo, estamos a la escucha e intentando hacer cositas. Y bueno, por ejemplo, lo último que hicimos fue, no todas las personas del barrio llegan al centro, porque los que llegan son personas que están interesadas igual por el tema de formación. Entonces nos interesaba ver otro perfil de personas que no llegan al centro. Y entonces se estableció un proyecto que se llama Memorias que Pintan, que consistía en escuchar a los vecinos para que plantearan cómo era el barrio que vivieron en su tiempo, cómo es ahora y cómo les gustaría que fuera. A partir de ahí se hicieron varios talleres y 6 artistas recogieron las ideas que a ellos les parecieron más interesantes, hicieron 6 murales en el lateral del Colegio Landacambre, en el que participaron pues, prácticamente todos los alumnos del colegio. Por la mañana, por la tarde participaban los vecinos y bueno, están ahí expuestos como 6 postales de distintos aspectos de lo que entienden como es el barrio. Y luego pues se está trabajando en otras cosas, es decir, por ejemplo, llevamos 2 años trabajando con la Escuela de Arquitectura. El año pasado vinieron los de cuarto de Arquitectura y este año los de quinto. Y en una asignatura concretamente de la Escuela de Arquitectura plantean proyectos a los alumnos donde les plantean soluciones para el barrio en distintos temas. Todas esas cosas las suelen hacer hablando con los distintos participantes que hay, con los vecinos, etcétera, etcétera. Y luego hay unos momentos de encuentro con todos esos vecinos donde ellos exponen sus bocetos,
lo que quieren plantear para que haya un intercambio de ideas, apoyándolos o corrigiendo cosas que los vecinos lo ven de otra manera, escuchando sobre todo. Y después de eso se plantean pues, los proyectos finales que están expuestos. El año pasado estuvieron pues, en el salón de acto cada vez que podíamos. Ahora están expuestos los que terminaron en diciembre, que están todos ahí, que tienen que ver con la vivienda, con el uso de locales, de solares abandonados en el barrio para convertirlos en lugares de encuentro y de descanso. Sobre un parque que supuestamente tendríamos que tener en el barrio desde hace mucho tiempo, pero la administración tiene los ritmos que tiene y estamos esperando. Sobre la propia vivienda en el barrio, que empezamos a notar como hay una cierta gentrificación, están empezando a subir los precios, se están tirando muchas casas, etcétera, etcétera. Y sobre las calles, la peatonalización de las calles. Es un barrio que, aunque está en el centro de Las Palmas, es complicado transitar en él. No tiene problemas de movilidad. Prácticamente el único parque que hay es el Parque Doramas y la plaza más acogedora, por así decirlo, es la plaza de la feria que está al lado de León y Castillo. Correcto. Y no hay mucho más. Entonces, pues la gente, en general los vecinos demandan un lugar donde encontrarse, donde poder hacer actividades, donde estar tranquilamente sentadito o descansar cuando van paseando, porque hay muchísima gente mayor. Es un barrio que empezó de una expansión de Las Palmas y fueron casas construidas, muchas de ellas por autoconstrucción, pero siguiendo, por así decir, las normas que se plantearon para el alcantarillado futuro y demás, pero son casitas de 1 o 2 plantas y claro, no hay muchas posibilidades de trabajo, con lo cual cuando los hijos de esas personas crecen, pues se van del barrio y lo que hay ahora es un montón de viejitos viviendo en casas, algunas de ellas casas sociales que no tienen ascensor de 5 y 6 plantas, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de problemas que para las personas mayores es duro vivir en el barrio. Sí, lo he visto. Yo vivo más o menos cerca, o sea que sé más o menos de lo que me habla. Al lado de la Plaza de la Feria. Ah, pues entonces, mira, más o menos. Pues nada, ya sabes, tienes las puertas abiertas al centro cuando quieres. Sí. Por eso pregunté en dónde estaba, porque no... En la calle Pamo Chamoso, esquina con por abajo con Matías Padrón y por arriba con Suárez Naranjo. Vale. Es decir, Santa Teresita, bajas por la calle Pamo Chamoso, que es subida, pues bajas por esa calle y te lo encuentras. Perfecto. ¿Cómo manejan, por ejemplo, las expectativas de la comunidad cuando no todos los proyectos pueden realizarse o quizá los recursos son limitados? Con paciencia y resignación, como todo. Vamos a ver, nosotros tenemos muchas ilusiones, lo que pasa es que sabemos que esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, entonces vamos haciendo en función de lo que podemos. Procuramos autofinanciarnos. Eso no significa que todo el dinero lo pongamos nosotros, porque lo que conseguimos de las aportaciones de los socios es como muy poquito, pero cuando tenemos cualquier proyecto, pues presentamos el proyecto con la posibilidad de poder adquirir una serie de equipos y poco a poco, eso lo aprendimos muy pronto, que no podíamos depender de nadie, es decir, cuando queríamos hacer una actividad siempre teníamos que pedir equipos de música y tal, entonces pues se busca la manera de conseguir una subvención para comprar un equipo de música y poco a poco se va ampliando. Ahora tenemos un taller de radio con una radio instalada que emite un programa una vez por semana en Radio Guiniguada. Ese mismo espacio se está habilitando para que sea un pequeño taller de televisión. Tenemos una biblioteca comunitaria con más de 6.000 ejemplares, una sala de informática con 10 ordenadores para los alumnos y una pantalla grande para el profesor, etcétera, etcétera. Y poquito a poco, planteándonos cositas, yo que sé, aprovechando las oportunidades que te ofrece la administración. Hay una cosa que se llama presupuestos participativos. Entonces ahí nos volcamos para que todos los vecinos planteen propuestas, planteen ideas, soluciones. En los últimos años nos hemos centrado sobre todo a mejoras del propio espacio del centro, arreglar algunas luces que no funcionan, insonorizar algunas salas, poner unas rampas de acceso en condiciones, un aparcamiento para discapacitados que no había. Es decir, que poquito a poco. Precisamente, por ejemplo, ¿qué tipo de alianzas con instituciones o entidades locales han resultado más efectivas para potenciar todo este tipo de proyectos? Para nosotros y para mí en particular, cualquier alianza siempre ofrece oportunidades, siempre.
Entonces tenemos convenios, pues, por ejemplo, con administraciones así grandes. Tenemos convenio con la Universidad de Las Palmas, que eso nos posibilita tener alumnos en práctica. Llevamos 2 años seguidos teniendo alumnos de educadores social. Estuvimos también en un momento con prácticas de alumnos del TASOC, del Pere Caldós. Luego, por otro lado, pues los distintos colectivos. Para nosotros la mesa de trabajo Conviviendo fue un laboratorio donde aprendimos a trabajar de manera colectiva y compartida. Tenemos convenio con la Asociación Arenando, que gestiona el Huerto de la Chimenea, que es un huerto autogestionado. Entonces el taller de huerto, hay una parte de tipo huerto de macetas que hacemos allí en el patio del centro, pero lo que son los bancales y demás, vamos allí al huerto que ellos tienen y trabajamos allí. Tenemos convenio con la Fundación Cibervoluntaria, que nos ofrece pues, un montón de talleres sobre informática y alfabetización digital, porque con los talleres que nosotros tenemos no da para la cantidad de gente que nos demanda ese tema. Entonces se montan unos talleres totalmente gratuitos y abiertos durante el año para que puedan ir. Yo que sé, tenemos convenios también con una asociación que se llama Conecta, que lo que consiste es que ellos van una vez por semana en un periodo determinado para 2 técnicos echar una mano a cualquier vecino que tenga una duda con la administración. Yo qué sé, es que tenemos un montón de convenios con todo el que se nos acerque, que hay una oportunidad de poder hacer cosas juntos, de ayudar. siempre nos sumamos. Y luego, pues, yo qué sé, pues con todos los técnicos de participación, gobernanza y participación del máster que tiene el Cabildo, pues hay bastantes relaciones. Y bueno, y luego por la parte administrativa, pues con las subvenciones. Intentamos hablar, no siempre nos interesa hablar con los políticos, sino más bien con los técnicos que son para plantear soluciones. Por ejemplo, el que te dije antes de Memorias que Pinta fue una subvención de servicios sociales del ayuntamiento, que es la primera vez que la pedíamos. Pero de manera regular trabajamos bastante con la unidad de participación ciudadana del Cabildo y solemos pedir subvenciones casi todos los años. Y poquito más. Estamos ya intentando lanzarnos ya a proyectos europeos porque pensamos que en muchos casos hay que plantear las cosas más globalmente, no solo pensando en nuestro barrio, y en eso estamos. ¿Cómo evalúan, por ejemplo, miden el impacto real que está teniendo precisamente esta asociación Fuera de la Portada en Arenales, que es donde intervienen el impacto real lo notamos, por ejemplo, nosotros a mediados de septiembre se abren las matrículas. Nosotros los primeros años, más o menos iba, se hacían colas, tal, con lo cual decidimos hacerlas online. Y más o menos se llenaban. Tenemos 44 talleres. Este año, en los primeros 20 minutos, las matrículas las hacemos ahora online. Cuando no saben, les invitamos a que vayan y se las hacemos nosotros, las matrículas, al que no sepa hacer online. Pero procuramos enseñarles cómo hacerlas para que lo hagan ellos. En la primera media hora teníamos ya 900 y pico matriculados, es decir, que sobraba, se disparaba lo que teníamos previsto. Y para este año pues se han matriculado cerca de 2.000 personas. Evidentemente no entran todas, van entrando por orden de llegada y cuando se dan de baja uno entra el siguiente, etcétera, etcétera. O vamos una lista de reserva. Sí, pues no tenemos otro criterio para seleccionar quién entra y quién no entra y procuramos que sean esos criterios. Pues veo que han avanzado muchísimo y me alegra mucho, dentro de lo que cabe, me alegra mucho que lo quieran expandir también y, como me comentabas, a nivel europeo y que han tratado pues también en muchos barrios. Lo que hacemos más bien es ofrecer el espacio del centro como un laboratorio para que cualquier colectivo y demás se acerque, vea las posibilidades y trabaje. Efectivamente. Pues el tiempo ya se nos está agotando un poquito, pero sí me gustaría que nos dejaras algunas conclusiones, mejorías que puedas comentar aquí a los ciudadanos. Yo, por ejemplo, hay una cosa que tengo clara. Cuando la sociedad civil se propone hacer alguna cosa concreta, con trabajo y tesón, lo suelen conseguir. La mejor fórmula es juntarse con el máximo de personas y de alguna forma buscar el consenso. ¿Buscar el consenso qué es? Es decir, intentar que cuando salgan de una reunión todos más o menos estén de acuerdo. Hay algunos que van a perder algunas de las cosas que planteaban, pero también ganan otras cosas. Y si de alguna manera buscamos las cosas que nos unen a todos, seremos capaces de conseguir lo que queramos. Pues muchísimas gracias, Octavio, por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido todo esto que hacen aquí en la asociación. Nos despedimos de ti
Y damos las gracias a todos los que nos están viendo, que hayan compartido con nosotros este espacio en esta tarde de hoy. Los esperamos el próximo martes con un tema nuevo a tratar aquí en Nortevisión, en los programas de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias.